Muy buenas tardes, Anabel Añez, que ya había estado con nosotros en un programa ya por julio o agosto, no recuerdo bien, que hoy nos trae como Sí. invitadas a Ainara Torres y Camila Salvucci, ambas estudiantes de segundo año, si mal no entiendo. Hola. Muy bien. No, Segundo año de la Escuela Santa Teresita sí, sí. de Neuquén, ¿verdad? Es Colegio Santa Teresa, Ah, Colegio Santa Teresa. no Muy Santa bien. Teresita, no. Santa Muy bien, Teresa. Colegio Santa Teresa. Muy bien. Bueno, Anabel, contanos un poco este proyecto de escribir al futuro. ¿De qué se trató? Bueno, en realidad este año, obviamente la pandemia nos atravesó a todos, esta situación que en principio eran 15 días, darles alguna actividad y ya volvíamos a la escuela. Después vimos que esto se iba a prolongar, así que ya la escuela nos propuso organizar proyectos, aunque sea pequeños, pero que bueno, pudieran tener una continuidad en el tiempo que íbamos a transcurrir en cuarentena, que ya se veía que iba a ser más prolongada. Y bueno, en función de eso, como nuestra escuela trabaja a través de enseñanzas de proyectos, pero también basados en la metodología de lo que se llama el aprendizaje situado, que esto implica un tipo de enseñanza o transmitir el conocimiento, pero a partir de problemáticas actuales, más contextualizada con la realidad que vivimos. Entonces, bueno, obviamente era esta situación que nos estaba tocando vivir y aparte a nivel mundial. Ahí empecé a pensar en una propuesta diferente a lo que venía trabajando años anteriores, ¿sí? Si bien siempre los proyectos de lengua se relacionan con, ya sea con la producción escrita u oral de diferentes textos, bueno, este año dije, hay que ver qué podemos producir este año. Y así es como se me ocurrió la idea, no sé si fue inspirado porque vi alguna película o alguna cosa, esto de la cápsula del tiempo, que habitualmente se hace como una forma de dejar registro histórico de una época a través de una caja, un recipiente donde se dejan objetos, fotos, textos, de alguna forma como para dar testimonio de una época determinada, ¿sí? Algunas cápsulas obviamente son intencionadas, se hacen con ese fin, y hay otras que han quedado en la historia de forma accidental, como pueden ser las ruinas de Pompeya, que los chicos lo estudiaron eso también y vimos los tipos de cápsulas. Y bueno, entonces dije, podríamos hacer algo así, dejar registro nosotros de esta época particular que estamos viviendo a través de algún relato testimonial que ellos puedan dejar en esta cápsula. En principio, en el proyecto yo pensé realmente hacer una cápsula del tiempo y que quedara en la escuela, ¿sí? Para ser abierta quizás dentro de 50 años, pero bueno, las circunstancias hicieron que estemos todavía acá transitando esta educación virtual, así que no se pudo concretar ese objetivo, pero bueno, sí se lograron las producciones de los chicos, que fueron relatos, la consigna fue elaborar un relato testimonial desde la visión de un adolescente, cómo vive en esta época un adolescente, cuáles son sus hábitos, sus rutinas, sus entretenimientos, y particularmente cómo transitaban este año particular de pandemia y cuarentena. Así que en función de eso los chicos escribieron, también con esta idea de que les estaban hablando a las generaciones futuras, que eso tenía que también quedar reflejado en el texto, sabiendo que eso que escribían no iba a ser leído en lo inmediato, sino dentro de muchos años. Bueno, así es como surgieron las producciones de los chicos, que realmente me sorprendieron. Yo les pedí una carilla que produjeran y sin embargo no hubo ningún trabajo, realmente ninguno pudo escribir una carilla, todas superaron esa cantidad. De hecho, las chicas escribieron creo que cuatro hojas cada una, así que como que tenían mucho para decir y contar. Así que cuando empecé a ver los resultados, porque hicieron primero una primera versión
en un borrador y empecé a ver que, bueno, realmente se habían motivado con el tema de escribir. Ahí, bueno, se me ocurrió hacer una especie de concurso para ponerle un poco más de picante a la tarea, y ese concurso consistía en que yo iba a elegir los 5 trabajos que me parecieran mejor terminados, más armados, que reflejaran por ahí de mejor manera lo que estábamos pasando, y a partir de esos 5 trabajos que seleccioné de cada curso, luego en una clase virtual, que eso fue una propuesta de una alumna que se le ocurrió, hicimos lectura de esos testimonios, o sea, cada alumno leyó en voz alta su texto para los compañeros, y finalmente los compañeros votaron el texto que más les gustó. Y bueno, acá tenemos a las ganadoras del concurso. Ainara fue ganadora de segundo B y Camila del segundo A. Así que ellas, si bien hubo muchísimas producciones también muy lindas, lo pueden decir las chicas que seguramente les gustaron otros textos, y a mí también, realmente había cosas muy lindas. Bueno, ellas resultaron las elegidas, las más votadas. Así que bueno, así es como llegamos al final del proyecto, de esta manera. Muchas gracias, Anabel. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a las chicas. Ainara Torres, primero, bueno, nada más que porque la veo primero a ella y después veo a Camila. Entonces vamos a empezar con Ainara. Ainara Torres, bueno, contanos cómo decían que escuchaste más otros trabajos, ¿no es cierto? Y fuiste ganadora debido al voto de tus compañeros. ¿Cómo te cayó esa, digamos, que te elijan tus compañeros como el mejor texto, la mejor producción? No, re bien, porque ni siquiera me esperaba estar en los 5 mejores, así que nada, me pareció muy lindo que a los otros chicos también les gustara y nada, y poder que me voten a mí. Sí, sí. Y entonces, cuando vos escuchabas los otros relatos, ¿qué te acordás que te haya llegado de tus compañeros, de los relatos de tus compañeros? Y nada, me pareció que se abrieron un montón, porque si bien somos el curso convivimos, hay cosas que no sabemos, y creo que cada relato fue muy personal y todos se abrieron muy bien. Claro, había una cuestión de lo que estaba atravesando cada uno, ¿no es cierto?, en su vida íntima, en su vida presente, y que había que contarle como a alguien al futuro, ¿no? Y cuando vos escribías, Ainara, ¿a quién imaginabas que te podía leer tu texto en el futuro? No, a nadie en específico, a alguien que, no sé, que lo haya encontrado o algo así, que se hayan dado, pero no, a nadie en específico. A cualquiera que lo encontrara por ahí, ¿no? En el mundo, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, te cuento, Ainara, leí, te decía que había leído tu trabajo, como también el de Camila. A mí me interesaron algunas partes que ahora te voy a preguntar, pero me gustaría saber a vos, de lo que escribiste, ¿cuál sería la idea que te gustaría rescatar? Una idea que a lo mejor te gusta como profundizar o te gustaría como dejar bien clara. Y yo creo que la parte de que no todos estamos viviendo la misma realidad, que si bien es complicado para todos, hay gente que le está pasando verdaderamente mal, ya sea la cuarentena, yo creo que hay que tomar mucha conciencia de eso y tener empatía, porque los contagios se siguen dando porque hay falta de empatía, creo yo, y nada, yo creo que todos la vivimos. No creo que haya alguien que la esté viendo bastante bien, pero sí, por ejemplo, yo agradezco tener mi casa y mi familia y tengo todos los recursos, así que, pero hay gente que no. Si bien me afecta por ahí a lo psicológico o a lo sentimental, yo no me puedo quejar porque tengo todos los recursos que tengo que tener. Me parece que una de las cosas que decía era justamente esto, ¿no? De aprender a valorar las cosas que uno tiene, ¿no?
y a veces parece que como que decimos, nosotros por ahí los mayores decimos, no, porque los adolescentes, no sé, no se preocupan o no participan activamente, ¿no? Y sin embargo hay en tu escrito digamos, un interés por ese otro que está sufriendo y es verdaderamente empático, ¿no? Hoy en el presente, sin pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué tendrías para decirnos a nosotros que tal vez somos profesores, que tal vez ya somos mayores, o tal vez a gente que tiene la decisión de gobernar, de llevar adelante? ¿Cuál es digamos, tu mensaje como adolescente para el presente que estamos viviendo? Y en lo personal yo diría que buscar equidad, porque no sé si igualdad, porque es raro, hay gente que no necesita, por ejemplo yo no necesito tanto como alguien que vive en una toma, entonces yo creo que buscar equidad sería lo que nos ayudaría mucho en esta situación. Bueno, muchas gracias, Ainara. Ahora volvemos a tu relato, pero vamos a preguntarle ahora, vamos a darle la palabra a Camila Sangucci, que también fue elegida entre sus compañeros. Y Camila, bueno, quería también un poco como le preguntábamos a Ainara, ¿cuál sería la idea central de tu texto que te gustaría como dejar subrayado, como hacerla, digamos, como profundizarla? Como dijo Ainara, a mí también me quería como también expresar un poco lo de la empatía, que era muy importante, que ahora estuvimos tanto tiempo encerrados que por ahí nos cerramos nuestra realidad, que es lo que dije en el testimonio, y no vemos cómo está el otro, cómo se siente, qué es lo que vive, porque nosotros estamos bien, por lo menos en mi caso y como dijo Ainara. Y después, cuando estábamos viendo el proyecto, los testimonios anteriores que habíamos visto o trabajos, yo había visto, la profe nos había explicado que también se denunciaban cosas a través de los testimonios, o sea, expresadas, como críticas también, y por ahí me gustó mucho también poder desde ese lado criticar algunas cosas como que no estaban funcionando bien, que se podían hacer mejor, y algunas cosas que no se veían. Una cosa que escribí sobre los incendios que hay en el país ahora, que no le están dando mucha importancia, porque yo me enteré por otras redes, no por los medios de la televisión o eso, y por ahí no le estamos dando mucha importancia a eso cuando deberíamos, porque de verdad es grave. Y también me gustó nombrar esas cosas, y sí, también lo que decía Inara, dejar en claro por ahí que todos vivimos realidades distintas y que hay que ser, en este momento, tiene que prevalecer la empatía ante cualquier cosa. Te voy a leer un fragmentito, hay varios fragmentitos de ambas que a mí me resonaron. Primero, me llamó mucho la atención esto de no estoy segura de si alguna persona está leyendo esto. Tal vez lo hayamos destruido todo o la sabia naturaleza nos haya destruido a nosotros. ¿Qué pensás que hay como una especie de revancha de la naturaleza? Porque vos más adelante también te preguntás y decís, ¿para quién es bueno, no? ¿O para quién es malo el coronavirus, no? Tal vez si le damos la voz a la naturaleza, pensás como que la naturaleza está tomándose revancha. Exactamente, hay gente que no le da mucha importancia, pero yo el año pasado más que nada hice un trabajo para el colegio donde aprendí mucho sobre el cambio climático, sobre todas esas cosas, y de ahí me empezó a interesar un montón. En mi casa separamos la basura y todas esas cosas. Mi familia siempre me dice que siempre me fijo mucho en eso, por ahí soy un poco pesada, pero sí, me interesa mucho ese tema y por ahí no se le da tanta importancia. La gente a veces está un poco saturada también porque te muestran todo el tiempo cosas destructivas sobre eso, pero la gente ya se cansó y no hace nada. O sea, yo no veo que mucha gente esté haciendo mucho. Pero sí, por esa yo creo que escribí eso como en un futuro por ahí
si seguimos así como estamos yendo ahora, capaz que ya nadie pueda leer eso. Y lo que le decía a las otras especies es que si le preguntáramos a otras especies cómo, qué es el coronavirus o cómo les afecta, probablemente lo vean como algo muy positivo, todo lo contrario a nosotros. Por eso nosotros, o sea, tenemos el coronavirus como algo súper destructivo, súper malo, que sí lo es, porque es un virus y que generó que todo el mundo se encierre, pero nos hizo darnos cuenta por ahí que no nos fijamos tanto en las otras especies o en la naturaleza, que es gracias a lo que vivimos. Sin la naturaleza no podemos vivir y no le prestamos tanta atención. No sé si se entiende. Sí. Es más, otra idea que vos decías muy fuerte y a veces muy triste, ¿no? Los sentimientos y el amor se ha dejado de lado, ¿no? O algo así muy... el amor y la empatía. Claro, sí. ¿no? Como que... No es algo muy... que prevalezca en nuestra actualidad. En nuestra actualidad, ¿no? Y como que las noticias nos van como acentuando esa idea, ¿no? De cada vez más violencia, cada vez más robo, cada vez más... Sí. ¿no? Sí, la gente que ahora en este encierro, la gente que vive viendo noticias y todo eso, mentalmente no es nada sano, porque pasan un montón de cosas, es verdad, los medios tienen que mostrar todo, pero todos los días ver todos los casos que hay, todas las cosas que pasan, toda la gente que se muere y cómo va aumentando cada vez más, porque está por lo menos en nuestra provincia, en nuestro país cada vez aumenta más. Por ahí eso afecta bastante psicológicamente y en el encierro todavía más, porque primero que tenés el tiempo para ver todas esas noticias y tenés tiempo para pensar y todo eso te destruye. Claro. Pero, sí, Camila, lo último que quería rescatar, a ver, te repito, no tenemos una hora para hablar porque si no seguiríamos hablando, pero yo quería otra parte que termina de cómo termina tu texto, que es también muy esperanzador, ¿no? Mira, te voy a leer otro fragmentito, que también me lo había anotado acá en un apunte. Dice, bueno, viéndole el lado positivo a la sociedad, ¿no es cierto? De cómo se han aceptado la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Pero termina, este párrafo termina de esta manera. Dice, la discriminación sigue existiendo y no va a desaparecer de un día para el otro. Es algo que lleva trabajo y tiempo. La educación es la respuesta. La educación es la respuesta a todo. ¿Cuánta esperanza que le pones a la educación, Camila? Sí, desde siempre. Lo otro que dije sobre la diversidad sexual y todo eso, y también destaqué algunos como avances tecnológicos, no en específico, pero en general lo dije, porque el texto por ahí había sido un poco, no sé si desesperanzador, pero muy crítico y que es todas cosas un poco negativas de nuestra actualidad, porque la verdad que hay muchas. Y por ahí quería rescatar también un poco de cosas positivas que habían sucedido y que hoy en día... Y lo de la educación, sí, desde siempre yo creo que es la respuesta a todo. Por eso es importante que todas las personas, chicos, grandes, tengan acceso a la educación, que es algo que también destaqué en el testimonio, que en nuestro país tenemos educación pública, primaria, secundaria, terciaria, universidad, que eso es muy importante porque a partir de la educación es como se solucionan las cosas, no es que de un día para el otro puedes imponer algo. Es parte de cómo crecemos y la educación y lo que nos inculcan, porque todo lo negativo, como los estereotipos, son cosas que nos inculcaron. No sé si se comprende. Sí. En otras palabras, Camila, si te entendí bien, es como que la empatía, volviendo a esto de que vos decías antes, se aprende. Sí, se aprende. En mi colegio, yo destaco de mi colegio mucho, que también mis papás y mucha gente que conozco lo destaca, que prevalece mucho los valores y priorizan mucho los valores. Porque lo académico también, porque bueno, son escuelas, pero también los valores. Y eso me parece súper importante porque es lo que educa, es lo que hace a una buena persona.
una persona puede ser súper sabio, puede saber, tener muchos conocimientos sobre todo, pero si no tiene valores, no es una buena persona. Creo que una buena persona se forma de todo, no solo de buenos conocimientos. Más que nada los valores, es lo principal. Yo creo que es lo más importante. A la educación que me refiero es que eduquen con valores. Con valores. Muy bien. Gracias, Camila. Quiero retomar la palabra y darle la palabra a Ainara, porque Ainara, en parte de tu texto, hablabas de la generación Z como ansiosa, ¿no? Como tecnológica, etcétera, pero también con algo positivo. Nos da algo positivo la generación Z. Sí. Y quería que, bueno, yo la verdad soy un ignorante respecto de la generación Z y te pido que te explayes un poquito, que nos cuentes de qué se trata. Bueno, se denomina como generación Z a la gente que nació entre 1995 y 2010, que somos considerados, somos nativos digitales porque tenemos la tecnología a muy temprana edad. Y nada, la generación Z, lo que yo le veo de positivo es que somos una generación que revolucionó muchas cosas y dio más visibilidad, creo yo, a cosas que capaz que antes eran consideradas delito o eran castigadas, como la diversidad sexual, como el racismo, como el machismo, que obviamente sigue existiendo lamentablemente, pero como dice Camila, que no va a cambiar de un día para el otro y hay que aprender a tener empatía sobre esos temas, pero también la generación Z también somos considerados ansiosos o depresivos, porque es muy común padecer eso en la adolescencia, y somos también, capaz que las otras generaciones nos ven como irrespetuosos o atrevidos, no sé cómo explicarlo bien, no sé qué palabra lo define bien, por dar nuestras opiniones, que capaz que antes vos no hablabas con un adulto como hablamos ahora, la manera en la que nos expresamos hacia los adultos, capaz que antes no era lo que decía el adulto y esa era la palabra verdadera. Y nada, como que revolucionó todo la generación Z, aunque hay cosas que hay que cambiar todavía. Muy bien. Claro, a vos entiendo que, bueno, todavía no podés votar, a los 14 años todavía no podés votar, pero sí entiendo que tenés una preocupación, digamos, política en un sentido muy amplio, ¿no? En el sentido de preocuparte por los problemas sociales, preocuparte por los problemas de la adolescencia, ¿no? ¿Te parece que en vos se va como gestando, digamos así, un interés por modificar la sociedad en la actualidad? Sí, sinceramente, a mí me encantaría poder cambiar las cosas o ser una voz importante para ayudar a cambiar estas cosas, pero no sé, como que todavía no tengo una idea muy concreta de lo que vaya a poder hacer yo. Pero sí, me importan mucho los problemas sociales y me parece muy bien darle voz a esas cosas. Y yo creo que en los medios no se ve tanto. Claro, yo creo que un paso ya lo diste, como Camila y como tus compañeros y los compañeros de Camila, compañeros, compañeras, etcétera, que ya pusieron por escrito esta visión de la actualidad y lo que esperan para el futuro, ¿no? Ya esto es una voz que se tiene que hacer sentir, ¿no? Muchas veces, como vos decías, Ainara, los adultos creemos que nuestra palabra, los adultos, ¿no es cierto?, son la palabra, y como que no se puede equivocar. Y digamos así, hay que reconocer que hemos cometido muchos errores y que hoy los adolescentes nos están dando su palabra y, bueno, ¿por qué no escuchar y
prestar atención y aprender de la palabra del adolescente, ¿no? Sí, totalmente. En el caso de Ainara escribió algo sobre el valor, ¿no? De la palabra, cómo puede ser transformadora la palabra. Sí. Obviamente no significa. Me parece que no nos está escuchando bien. Hay como un delay. Sí, escucha tarde. No, que bueno, de ella decía en su escrito esto de que la palabra es transformadora de la realidad y está buenísimo que ellos sean conscientes de eso, ¿no? Que los jóvenes son nuestra esperanza, son la esperanza de cambiar las cosas que están mal en nuestra sociedad y las veo súper conscientes de eso, por lo menos en lo que cuando lo que están expresando, que pensamos que los jóvenes no les interesan los temas actuales, los problemas de la sociedad y las veo súper conscientes de eso, muy maduras y muy responsables. Así que estoy orgullosa de ellas dos. Bueno, vamos a terminar esta pequeña entrevista, esta pequeña charla, con un fragmentito del texto de Ainara Torres, un spoiler para los que vayan a leerlo. Bueno, lamentablemente está lleno de spoilers esta entrevista, ¿no? Y dice así, ¿no? Les deseo a ustedes, generaciones futuras, que sean una sociedad mucho más empática, abierta y justa para todos y todas, que sean más conscientes respecto al cuidado del medio ambiente, que lo respeten y respeten a las especies y seres vivos que lo habitan. Tengo la confianza de que va a ser así. ¿Qué tal, Mucha grandeza. Sí, hermoso. Bueno, Ainara, perdón, te tomé la palabra porque te estamos escuchando con una pequeña demora. Bueno, sí, está bien, no hay problema. Bueno, chicos, chicas, perdón, y profe, muchas gracias.